Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos, lección número 2 del libro de Hechos. Wow, la 1 fue muy fuerte, muy especial. 2, vamos a ver qué el Señor nos habla en esta lección número 2. Vamos a leer Hechos del 1 al 26. Sí, del 1 al 26. Así que vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por este momento. Señor, delante de ti estamos para bendecirte, para darte gracias. Hemos leído de tu palabra un día más y pedimos que a través de leer tu palabra tu bendición sea sobre nosotros. Bendice nuestra vida, nuestro hogar, tu misericordia sea sobre aún nuestros seres queridos, Señor, los que habitan con nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, Señor, tu bendición les alcance. Bendíceles, bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hechos capítulo 1, ¿se acuerda del 1? Me seréis testigo. Jesús da la palabra precisa a ellos y ahora ellos parece que no están en Jerusalén, están ellos en Galilea y después tienen que volver a Jerusalén. Versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ya? Que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ayuda me dice, voy a ir, la nube. La nube es como una referencia a la nube radiante de la gloria especial de Dios, ¿ya? Y vendrá como la habéis visto, es decir, Jesús regresará físicamente. Acordemos que Él nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hay un fin del mundo. No está declarando eso, pero también está declarando que sí, Él resucitó. Testigo evidente son... A ver, mira, aquí hay una situación bien real. Son testigos evidentes sus apóstoles. Son ellos testigos evidentes, y más que los apóstoles, son muchos más que están con ellos, ven cuando Jesús se va y aparecen estos dos ángeles, como la habéis visto ir, así vendrá, en una nube va a venir, ¿no es cierto? Pero uno puede decir, pero qué bonita historia, es una historia nomás, pero la historia no quedó solamente ahí. Sí, porque si no hubiese pasado nada con los apóstoles, si no hubiese habido señales, milagros, y que la iglesia hubiese recibido el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, estaría bien. Podría decirnos, tratarnos cualquiera, no, bueno, el cuento que alguien muere y después resucita y después desapareció, qué bueno. Si alguien se hubiese quedado evidenciado que estaba ahí, sí, pero no estaba. Podrían habernos refutado muy fuertemente. Pero la evidencia, y esto es lo que sigue a la iglesia, son las señales, los prodigios, el Espíritu Santo, el crecimiento, una extensión, el Espíritu Santo convenciendo las vidas, es que es la obra del Espíritu Santo, es la iglesia. Y esto no quedó una mentira, es algo que ni aún Israel había experimentado de una manera tan increíble que el derramamiento del Espíritu Santo, aunque sucedió en Jerusalén, sucedió para judíos, pero que estos judíos después se desparrama a los gentiles y al mundo entero. Judíos creyentes, vamos a hablar, podemos hablar porque estamos hablando de los apóstoles, eran judíos, de todos los que estaban ahí eran judíos. Pero esto entran a una nueva etapa, ya de salir de la ley, ya de salir de los rituales,
y entrar a algo que el Espíritu Santo va a ir revelando de una manera increíble. Ya otra vez me estoy entusiasmando. Vamos a hablar. Confirmar la dinámica del reino. Confirmado, Jesús volverá. Lo dio es como por firmado. Jesús volverá. La venida del Mesías. Muchos en el Antiguo Testamento esperaban que viniera el Mesías, ¿ya? Todos esperaban la venida del Mesías, pero, y vino, tanto esperar hasta que vino y se cumplieron lo que había dicho los profetas. Ahora viene y está anunciada una segunda venida. ¿Cómo no vamos a creer nosotros? No, seríamos, a ver, los un poco retrasados o cerrados de mente de no entender que Jesús vendrá. Cuando hoy día, a través del tiempo, aún ha perdurado y es testigo evidente que existe la nación de Israel. Está ahí la nación de Israel. Y una evidencia muy clara y lógica, quizás que aún Cristo viene y que la Escritura habla, que va a haber un tercer templo y que hoy día Israel está muy pronto a construirlo. Muchos pueden decir, no, Dios no existe, pero ahí está Israel, ese es el testigo fiel. ¿Por qué? Desaparecieron todos los demás imperios, imperio romano, imperio babilónico, el imperio asirio, los griegos, imperios, y desaparecieron. Y una nación, y que aún no era nación, un pueblo que no era ni marcado en el mapa, que perduró hasta apareció y es marcado hoy día como la nación de Israel, el pueblo judío. Y ahí está, testigo evidente de lo que Dios está haciendo. Y si usted estudia la historia de Israel, la guerra de Israel, el conflicto que ha tenido Israel, Dios ha ayudado aún a la nación de Israel. Y podríamos escribir hechos de Israel que todavía aún con la modernidad y con bomba, y no, ya no es ataque de espada y flechas, con bomba y todo lo que tenga que pasar, aún Israel ahí es guardado. Yo apunto vaya como que si estuviera para allá, que esté para el otro lado, ¿no? Pero ahí está Israel, testigo fiel de que Dios existe. La venida de Cristo, entonces, su segunda venida es una evidencia real, ¿ya? Es una evidencia real. Yo también tengo el libro que a veces entra mucho en polémica, el libro de Tesalonicenses. Y habla de la venida del Señor. El consuelo dice de la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13. Entonces queremos, hermanos, que tampoco queremos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿Se acuerdan que Cristo como subió en las nubes, va a venir en las nubes? ¿Sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. El Señor viene. Hay una palabra que me gusta mucho y aparece un cántico y dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco,
Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Jesús viene entonces, ¿ah? Él viene. Bueno, ya no voy a alargar mucho. No me voy a alargar mucho, ¿ya? Acordémonos que ellos no estaban en Jerusalén, van a Jerusalén. Mire lo que dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén. Sí, ellos parece que estaban en un monte en Galilea. ¿Se acuerda? Para atrás, uno de los evangelios me hablaba que ellos tenían que ir a un monte en Galilea. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, ¿ya? El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya, vamos a ir a la ayuda. El monte que se llama Olivar estaba a la afuera de Jerusalén, dominando la ciudad desde el este. Algo así marca, ¿ya? Oración ferviente y persistente es algo que se destaca en los hechos. Aquí la oración es una respuesta obediente al mandato de Jesús de esperar en Jerusalén. Estaban juntos, unánimes, ¿ya? Bien, parece que este tiempo que no es que ellos se juntaron en el día y vino el Espíritu Santo. No, tuvieron un buen tiempo, o algunos días. Dice el 15, en aquellos días, se levantó en medio de los hermanos, en aquellos días Pedro, yo le estoy quitando palabras, ¿se han dado cuenta? ¿Sí? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. No era poco. Aparte que marcan, acordemos, aquí está hablando de los 12 apóstoles, 11, y las mujeres, María y con sus hermanos, pero quizás no, con eso no hace 120. Pero en aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ya eran hartos. Dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues,
con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Aquí habla que él compró el campo. En la otra parte hablaba que los fariseos, cuando Judas tiró la moneda, ellos tomaron la moneda y compraron ellos el campo. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre. Aquí habla, ¿se acuerdan que tomábamos? Que en una hablaba que se ahorcó, y aquí Pedro habla que se cayó, o cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Oh, ¡qué muerte! Ya. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ese estaba marcado que no solamente ellos iban a ser apóstoles, sino otro tome su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han dejado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Uno. Es decir, no habían pocos, sino habían hartos. Eran 12 que el Señor escogió principalmente, pero también habían otros. Y de esos otros iba a ser escogido uno. Pero hay un seguimiento muy fuerte que le hacen a Jesús. 23. Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Mire. Y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Echaron suerte. Este es quizás la única parte o el único lugar después que la iglesia marcha que se marca que echaron suerte. Quizás a veces hay votaciones y creo que curiosamente las votaciones a veces pueden ser hasta muy manejadas, pero echar suerte es que Dios pueda decidir a quién tomar directamente, más que nuestras decisiones, porque a veces nosotros vemos y votamos por nuestros ojos o por nuestros deseos de nuestro corazón. Pero echar suerte es que oramos y vemos que muchas veces esa suerte es plenamente la voluntad de Dios, es plenamente la voluntad de Dios, más que nuestras propias decisiones. Entonces sí se elige a un reemplazante. La ayuda, la dinámica me dice armonía, unidad y armonía, cuando hablaba de todos perseveraban unánimes en oración. Rasgo de líder, estar unánimes o de acuerdo es un rasgo dominante en el liderazgo. Siempre que los líderes de la iglesia primitiva se reunían en Jerusalén, se nos dice que estaban unidos y en armonía, unos con otros y con Dios. La unanimidad era espiritual y práctica, no solamente teológica, pues vemos que compartían su vida y posesiones.
nos da una descripción del liderazgo en la época del Nuevo Testamento. Se reunían, estudiaban juntos, compartían sus posesiones materiales. A menudo se reunían para orar, con lo cual ponían de manifiesto no solamente las buenas relaciones existentes entre ellos, sino también su total confianza en Dios. Había buenas relaciones con la hermandad. Wow, eso a veces cuesta entre los hermanos, ¿eh? Ya, hermano más, pero de lejos. Pasa esa situación, hermano, pasa. Pero había unidad y armonía. A ver, voy a ir. Aquí me habla de la discrepancia que hay entre Mateo con la situación de la muerte de Judas. Habla del versículo 18. No hay discrepancia con Mateos 27, 5, 10. Los sacerdotes, considerando que el dinero del soborno pagado a Judas era legalmente propiedad suya, compraron el campo con el salario de su iniquidad. ¿Ya? Lo compraron a Judas, al nombre de Judas, con el salario de su iniquidad. Entonces el terreno era de Judas. ¿Ya? Después que Judas se ahorcó, su cuerpo cayó. Ahí está, ¿ve? Yo eso más o menos tenía se ahorcó. Si en Mateo habla que se ahorcó, dice, después de que Judas se ahorcó, su cuerpo cayó al romperse la cuerda o ser cortada por alguien o ser cortada por alguien. Lucas describe la grotesca consecuencia del suicidio. Entonces, el terreno sí era de Judas, porque lo compraron los sacerdotes al nombre de Judas, era para terreno de cementerio o algo así querían ellos, pero era nombre de Judas. Y el hecho de que se ahorcó, quizás no pescó una buena cuerda, o quizás sí. Aquí podemos ver dos situaciones. O se cortó la cuerda o se rompió la rama, yo creo que se colgó en un árbol, o se rompió la rama y eso hizo que cayera brutalmente de cabeza. Yo hasta pienso, que creo una idea que me hago, ¿no, hermanos? Es una idea personal, no es que aparece aquí tampoco ni en la ayuda. Muy posiblemente se empezó a ahorcar, se dejó caer, empezó a ahogar, pero no se empezó a morir Judas. ¿Ya? Y con el desespero no empezó a morir, quizás se empezó a colgar de pie, y quedó quizás con los pies para arriba, la cabeza abajo, y quebró el palo y rompió, y golpeó su cabeza con mucha más fuerza. Porque pudo haberse caído, si se rompe la cuerda, pero mi pie me sostiene, quizás me resbalo y rompo mi cabeza. Puede ser la otra, pero podemos sacar muchas conclusiones, pero ese no es el detalle, ¿ya? Pero aquí da más o menos una idea central de lo que pasa, que uno tiene un detalle que el otro también se marca en Mateos y en el libro de Hechos. Uno se ha hecho testigo de su resurrección, al marcar a quien le tocaba el ser representante de ahora el apostolado. El requisito esencial para formar parte del grupo original de los 12 apóstoles, por supuesto, esto había muerto, pero el ministerio del apostolado seguía vigente. ¿Ya? Sea un testigo hecho de su resurrección. Era el requisito esencial para formar parte del grupo original de los 12 apóstoles, primero. Pero después ya mueren los 12, ¿ya? Por supuesto, estos habían muerto a través de la historia, pero el ministerio del apostolado seguía vigente. Efesios, ¿por qué no lo vemos ese? 4:11, a ver, Efesios 4:11.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya. Evangelista no existía. Apóstoles recién se estaban formando. Profeta para atrás había. Pastores no estaban. Maestros, sí, maestro, en el término judío existía la palabra rabí. ¿Ah? Entonces, hay algunos que no estaban, pero a través de la palabra sí marca el término apostolado, sigue vigente. Ya para que no tenga problema, usted, no, que sí, que no, sí, sigue el término apóstol vigente. Si no, oiga, tenemos un problema ahí, pues. Tenemos un problema que aceptamos a uno y a otros no, y empezamos a colar lo que yo creo esto, entonces lo otro no creo. No es así. No es lo que dice la palabra, dice que están ellos, Él los colocó, ¿no es cierto? Colocó a uno, constituyó. Bueno, voy a leer del otro. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, habla de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, el término apostolado sí está vigente, pero hay requisitos y hay evidencia también del apostolado. Sí, para que usted vaya viendo. Ahí llegamos hoy día a este estudio. Que el Señor les sea bendiciendo.